Gracias a todos ustedes por asistir a esta convocatoria, señores. Tenemos un buen numerito, tenemos ya 56, 58 personas, bueno, 56 personas conectadas, señores. Gracias a todos ustedes por acudir a esta cita a tiempo, señores. Esto es Isaca Santo Domingo Chapter. ¿Y qué es Isaca? Bueno, Isaca es una comunidad global que promueve a individuos y organizaciones en su búsqueda de confianza digital. Durante más de 50 años, Isaac ha proporcionado a personas y empresas el conocimiento, las credenciales, la educación, la capacitación en la comunidad para progresar en sus carreras, transformar sus organizaciones y construir un mundo digital más confiable y ético. ISACA además es una asociación profesional global y una organización de aprendizaje que aprovecha la experiencia de sus más de 150,000 miembros que trabajan en campos de confianza digital como seguridad de la información, gobernanza, aseguramiento, riesgo, privacidad y calidad. Tiene presencia en más de 188 países, incluyendo 225 capítulos a nivel mundial. ¿Qué es esto capítulo? Capítulo es la representación de Isaac en cada uno de estos países. En el caso de República Dominicana, este es la representación. Isaac San Chapter. A través también de One Teach, One in Tech, Isaac apoya la educación en TI y las trayectorias profesionales para las poblaciones con pocos recursos y poca presentación. Nuestro capítulo de Isaac Santo Domingo es parte de la red global de Isaac y cuenta con una membresía de más de 198 miembros. Y aquí en este webinar el día de hoy tenemos a nuestra presidenta Rosa Damari, que quien es representa este capítulo aquí en Santo Domingo, y de mi parte Rafael Ovalle, quien tengo el honor, ¿verdad?, de dirigir lo que es la Dirección de Ciberseguridad de Isaca Santo Domingo Chapter. Nosotros, anual, aparte de estos webinars completamente libre de costo, que nosotros le traemos el día de hoy, damos una cantidad más o menos, tratamos de traer por lo menos uno mensual, pero aparte de eso nosotros tenemos grandes eventos como por ejemplo Isaca Full Day, que en este año la conferencia 2026 será celebrada el viernes 30 de octubre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo. Isaca Full Day es un día, como su nombre dice, Full Day, un nombre completo con diferentes temas, temas de gobierno, tema de riesgo, tema de ciberseguridad, tema de inteligencia artificial, entre otros. Tenemos diferentes pistas que van acorde a su interés. Aquí está la inversión para los cursos. Es importante decir que esto es un gremio, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestra aprobación es a nivel de miembro, y si usted se hace miembro cada una de estas actividades, usted va a tener descuentos especiales, como por ejemplo la membresía, señores, eso cuesta, tiene un costo bien barato, algunos, no sé, $160. Pero fíjense cómo en este curso, en este taller de Isaac Full Day, en esta conferencia, si usted es miembro, usted ya va a tener un descuento de $100. Es decir, que prácticamente usted ya con eso tiene ese ROI, ¿verdad? Ese retorno de inversión que usted hizo en esa membresía. Igual en los cursos, prácticamente se te devuelve $100, sale $100 más barato a los miembros. Y también, señor, el portal de Isaca. Isaca ORG tiene una gran cantidad de recursos que son
la gran mayoría son gratuitos para los miembros. Para los no miembros puede tener un costo que ronda entre los 50 y los $100. Y lo que sí tiene costo, también tiene un descuento especial para los miembros, por lo que les exhorto que se hagan miembros para que ustedes puedan aprovechar primero esta gran, digámoslo así, base de datos, de conocimiento que tiene y saca del portal, y puedan aprovecharlo a un menor costo como miembro. También, señores, tenemos algo nuevo, tenemos una innovación, tenemos el portal de cotizaciones. Ya usted no tiene que llamar y saca, ya usted no tiene que enviar correo. Usted simplemente entra a este portal, cotizaciones y saca sd.com, y ya desde ahí usted puede cotizar el curso de su interés. Incluso puede hacer paquetes, usted puede cotizar su curso de interés, puede cotizar también sus materiales, como también puede cotizar la misma membresía, entre otros eventos que nosotros vayamos a hacer durante todo el año. Bien, también por último, quisiera recordarle que ya dentro de pronto estaremos eligiendo una nueva plancha directiva, una nueva directiva definida en nuestros estatutos, que ya, por ejemplo, para octubre ya se debe convocar, octubre como mucho, se debe convocar a elecciones. Estas elecciones solamente tienen voto los miembros para elegir su plancha. Eh, por lo que también esto es importante, ser miembro, porque usted puede elegir las autoridades que los representan. Bueno, señores, ya vamos a presentarle el plato fuerte, que viene de la mano de Joscarlis Espinosa, quien es especialista en riesgo operacional, riesgo tecnológico, continuidad del negocio y resiliencia organizacional. Con más de 20 años de experiencia impulsando iniciativas de gestión de riesgo y resiliencia en organizaciones en Latinoamérica. Cuenta con una maestría en gerencia de la finanza y los negocios, y cuenta también con certificaciones internacionales como ISO 31000 Lead Risk Manager, ISO 22301 Lead Implementer, la AIRMPC, la NIST AI Risk Management Framework, Scrum Master Professional, Scrum Product Owner Professional y Compliance Officer. Es apasionada, nuestra querida amiga Joscarly, es apasionada por la gestión de riesgo y las tecnologías emergentes. Combina el rigor técnico con una visión estratégica para ayudar a las organizaciones a fortalecer su resiliencia, gestionar los riesgos de la transformación digital y adoptar la inteligencia artificial de manera responsable. Esto es muy importante. Es fundadora de la comunidad Mujeres de Riesgo en LinkedIn y conferencista en tema de gestión de riesgo. Las mujeres que están aquí puedan seguirla en su LinkedIn, correcto, que están interesadas en estos temas de continuidad de negocio y quieran pertenecer a la comunidad de mujeres de riesgo. También tiene vasta experiencia en resiliencia organizacional e inteligencia artificial. Joscarly nos trae el tema de hoy, que es gestión de riesgo en la era de la inteligencia artificial. Señores, qué plato fuerte. Así que no se muevan de ahí y vamos a escuchar cada una de las palabras que nos tiene Joscarly para todos nosotros. Joscarly, el escenario es todo tuyo, y gracias por acudir al llamado de nosotros. Bienvenida. Gracias por esa presentación, Rafael. Bueno, buenas noches a todos.
y gracias por conectarse a esta hora. Imagino que van de camino a sus casas, ya están en sus casas trabajando. Pero bueno, vamos a Les iniciar. voy a pedir que piensen en la última semana. ¿En qué momento interactuaron con inteligencia artificial sin notarlo? Un chatbot, una priorización automática. La inteligencia artificial se cuela en cada decisión. Lo interesante no es si la usamos. Lo interesante es cuántas veces ya está tomando decisiones antes que nosotros. Bienvenidos al webinar Gestión de riesgos en la era de la inteligencia artificial. De la fascinación al control, los nuevos desafíos del riesgo tecnológico. Bueno, como dice ahí, bienvenidos a esta nueva era. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. Es algo que yo diría que no es algo del futuro, ya estamos acá y precisamente ahí comienza esta conversación, porque la inteligencia artificial dejó de ser solamente una herramienta que utilizamos, ya ahora la tenemos tomando decisiones, cambia la naturaleza de los riesgos que debemos gestionar. Y la pregunta hoy que debemos hacernos no es si debemos usar inteligencia artificial o no. Yo creo que eso ya muchas organizaciones ya quedó atrás. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos gestionando los riesgos que se están incorporando junto con ella? Porque durante muchos años se creyó de que riesgos, tecnología, o sea, nos hemos preparado para que los sistemas fallen. Pero con la inteligencia artificial, en realidad ingresa un nuevo riesgo, que ya acá no es que el sistema se caiga, acá es un riesgo diferente. El riesgo es que funcione perfectamente, pero decida mal. Y si ese sistema otorga un crédito, bloquea transacciones, escoge un candidato en un proceso de selección o hace un diagnóstico de priorización, una decisión incorrecta puede dejar de ser un problema solo del modelo y se convierte en lo que es un riesgo para el negocio. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, hoy les quería compartir a ustedes cuál es ese problema real que está habiendo, o sea, cuáles son esos desafíos que tenemos cuando gestionamos riesgo, porque durante mucho tiempo hemos visto la inteligencia artificial como un problema simplemente tecnológico. Y la verdad es que ya no es así, porque gestionar riesgo desde tecnología, ciberseguridad, datos, es algo como bien técnico, bien encasillado en esa rama, pero ¿qué pasa? Como les decía anteriormente, que este sistema empieza a tomar decisiones, genera una alerta de fraude, responde directamente al cliente. Entonces acá el impacto de esa decisión incorrecta ya no es solo en el modelo, ya ahora viene a ser un riesgo del negocio. ¿Por qué? Porque acá entra, puede ser un riesgo operacional, riesgo porque está afectando los procesos, puede ser un riesgo legal, puede ser reputacional, financiero e incluso estratégico. Y ahí es donde para mí empieza el verdadero desafío, porque es entender dónde termina el riesgo tecnológico y dónde comienza el riesgo para el negocio. Entonces, cuando empezamos a mirarlo desde esa perspectiva, descubrimos algo todavía más complejo, y es que quizás ya no debemos decir el riesgo de inteligencia artificial en singular, porque como cuando revisamos a nivel mundial cómo se están clasificando los riesgos, encontramos ya que no es una sola categoría, es un ecosistema. Y esto lo respalda un estudio que hizo, o sea, hay un equipo del MIT que ellos se encargaron de analizar decenas de marcos, clasificaciones existentes y construyeron un repositorio. Y ellos tienen hasta ahora más de 1.700 riesgos. Pero más allá de ese número, nos entrega es una señal potente para los que gestionamos riesgos, auditamos o simplemente funcionamos en cualquier área del negocio. Es que no estamos frente a un único riesgo, estamos frente a múltiples enfoques, categorías, distintas formas de entenderlo, todos juntos asociados a este patrón que llamamos inteligencia artificial. Y creo que para esta audiencia eso viene siendo relevante porque hay que partir de un lenguaje común. Entonces hay que entender primero, bueno, dónde se origina ese riesgo, qué dimensiones pueden manifestarse. Y teniendo ese patrón común, podemos controlarlo, auditarlo, gestionarlo. Entonces, a partir de allí, este equipo lo que hizo también fue como que, ok, estos 1.700 riesgos, clasifiquémoslo
podemos tener dos clasificaciones, una entendiendo cómo se origina este riesgo, eh, quién origina, si es una persona, si es la propia IA o intervienen otros factores. Segundo, ¿es intencional o no es intencional? Porque no es lo mismo un error de un modelo, de, un- de- ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ok. Sí, Sí, te perdiste una palabra nada más, pero después recuperaste. Súper. Ah, ok, vale. Bueno, sigo, que estaba contándoles que no es solo desde quién origina, sino también si existe una intencionalidad, que no es lo mismo un error de un modelo o una limitación que tenga a que se use deliberadamente para generar daño. También es cuando ocurre. Puede ocurrir en el diseño o entrenamiento del modelo, durante su implementación o incluso después de ella. Entonces, lo relevante de esto es que nos obliga a ampliar la mirada porque no solo comienza necesariamente cuando ponemos el modelo en producción, puede haberse incorporado mucho antes y permanecer invisible hasta que finalmente se materialice. El segundo enfoque que les da este equipo es entender en qué dimensiones se puede manifestar. Entonces, esta segunda perspectiva de la taxonomía también nos lleva a ampliar la visión en el sentido de que son 7 grandes dominios que van desde lo que es la discriminación y toxicidad hasta lo que es seguridad y fallas en el sistema. Pero acá mm, no me voy a detener en cada una porque lo importante para esta conversación no es la taxonomía, sino es la amplitud que tiene el problema. Entonces, porque algunos riesgos pueden estar relacionados directamente con el comportamiento técnico del sistema, otros tienen que ver con las personas y otros pueden generar consecuencias que trascienden completamente el ámbito tecnológico. Entonces, por eso cuando evaluamos un caso de uso de inteligencia artificial, acá no solo tenemos que preguntarnos si el modelo funciona o no, tenemos que también preguntarnos qué puede ocurrir alrededor de ese modelo, qué consecuencias puede generar, qué para la organización, cuál es el impacto que tiene, porque estos riesgos pueden tener diferentes orígenes, pueden manifestarse de diferentes maneras y son cosas que no debemos perder de vista. Entonces, ya una vez que nosotros podamos entender todo esto, que sepamos, bueno, cómo se origina, en qué dimensiones puede ser manifestarse. Y acá también empezamos a entender que la IA puede ser el origen del evento, pero el impacto siempre termina en el negocio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el problema puede comenzar en un dato, en un modelo, en un proveedor o la interacción de una persona y la inteligencia artificial. Pero la organización que no termina gestionando simplemente el problema del modelo, termina gestionando un cliente afectado, una decisión incorrecta, puede que hasta una pérdida financiera, una interrupción operacional o hasta un daño reputacional. Entonces, por eso yo creo que gestionar los riesgos de inteligencia artificial exige conectar las dos conversaciones que muchas veces ocurren por separado, porque siempre se dice, esto es un riesgo de tecnología es el responsable, pero no siempre es así porque lo que finalmente ocurre impacta el negocio. Entonces ya no hablamos de un escenario hipotético porque ya tenemos incidentes que nos permiten entender la magnitud de esto y que esto ya no es un riesgo teórico. En 2026, de 2024 a 2025, esto lo emite esto está en el reporte de 2026. Se dice que los incidentes documentados de inteligencia artificial incrementaron en un 55% en solo un año. Y para mí no, lo realmente importante no es que estén aumentando los incidentes, sino el tipo de incidentes. O sea, estamos cambiando la naturaleza. Tenemos casos como el de AI Canadá, que nos recuerda que delegar una interacción a un chatbot no significa delegar la responsabilidad que tiene la organización sobre sus procesos. Tenemos decisiones algorítmicas que pueden afectar directamente a las personas y nos pregunta y nos obliga más bien a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a delegar, qué nivel de supervisión necesitamos.
Aparece ahora una nueva dimensión que son los agentes autónomos, que ya no hablamos simplemente de que una IA puede generar una respuesta incorrecta. Hablamos de sistemas que ejecutan acciones y por lo tanto generan consecuencias reales en nuestros procesos. Y obviamente está el factor humano, donde acá la persona, o sea, puede poner una persona en un circuito y que por sí solo eso no garantiza un control efectivo. Aquí es donde entra el concepto de human in the loop o supervisión humana, porque si esa persona confía en resultados sin verificarlo, puede que tengamos supervisión humana, pero no necesariamente estamos gestionando el riesgo. Y esto lo vemos en estos casos donde se han registrado casos judiciales con citas o contenidos incorrectos. Hace poco una Big Four se vio involucrada por unos informes de auditoría que emitieron generados con inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar todos estos casos, entendemos de que la inteligencia artificial puede fallar de distintas formas. Pero, como lo he repetido un montón de veces, el impacto siempre lo tiene el negocio. Entonces, acá el desafío no es solo prevenir, también debemos preguntarlo. Algo que desde mi perspectiva estamos abordando muy poco es si estamos preparados para responder cuando la inteligencia artificial falle y seguir tomando decisiones confiables. ¿Por qué? Además de esto que les he comentado y de los riesgos que ya conocemos, la IA introduce, o más que introducir, amplifica las condiciones de exposición. Es un acelerador. Entonces ya también empieza a tensionar la forma como nosotros gestionamos los riesgos. Nos genera o nos está pidiendo que aceleremos, que seamos incluso hasta más rápido y una velocidad completamente alta, mucho más alta de la que traemos. ¿Por qué? Porque también está introduciendo nuevos desafíos que son completamente nuevos para nosotros. Tenemos hay otras escalas, como por ejemplo el sesgo algorítmico, donde hay decisiones aparentemente objetivas que pueden reproducirse o amplificar los sesgos existentes. Entonces acá también la pregunta es, ¿nosotros tenemos la capacidad para detectarlo? ¿Tenemos la velocidad suficiente? Es hacia allá donde tenemos que apuntar. Tenemos otro nuevo desafío que es el de opacidad y explicabilidad, porque hay sistemas completamente capaces de entregar una respuesta, pero difícilmente nosotros podamos reconstruir cómo llegó a ella. Aparece el Shadow AI, que es donde personas incorporan herramientas de inteligencia artificial fuera de los mecanismos formales y esto nos lleva a que se generen nuevos vectores de ataques de ciberseguridad o información, filtración de información. Tenemos mayores dependencias y concentración en determinados modelos, o sea, proveedores, infraestructuras eh, y se incorpora también porque a medida que va avanzando estos sistemas con mayor autonomía, aparece, ok, cuánto estamos dispuestos a delegar, qué capacidad real tenemos para intervenir cuando algo se desvía. Entonces allí, entender, ok, estos sistemas o este nivel de delegación y autonomía lo estoy regulando. Y todo esto depende además de un activo fundamental para cualquier empresa, es que son los datos, porque si comprometemos la integridad de los datos, podemos también comprometer el resultado y el comportamiento del modelo. Entonces, por eso más que una lista de nuevos riesgos, para mí son nuevos desafíos para nuestros modelos de control y supervisión. Pero aparte de esto, hay una dimensión adicional que desde la mirada de continuidad me parece realmente relevante y es qué ocurre cuando una organización no solo utiliza inteligencia artificial, sino que empieza a depender de ella para tomar decisiones. Y esto es otro vector adicional que también desde mi perspectiva hemos estado considerando poco, porque tradicionalmente en continuidad de negocio nos hemos preparado para recuperar capacidades. Si se cae un sistema, lo recuperamos. Si perdemos la infraestructura, activamos una alternativa. Si un proveedor falla, buscamos uno alternativo para mantener la operación.
pero cuando incorporamos inteligencia artificial en los procesos críticos aparece un escenario totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa si el sistema sigue funcionando, pero son las decisiones las que están malas? O sea, técnicamente el servicio está arriba, pero no podemos explicar las decisiones. Detectamos degradaciones en su desempeño o simplemente determinamos que no es seguro utilizarlo. Entonces aparece otra pregunta, porque acá pregunta cambia. Acá no es cómo recuperamos el sistema. Tenemos que preguntarnos cómo mantenemos la capacidad de tomar decisiones confiables mientras ese sistema no pueda ser utilizado. Entonces a eso es lo que yo me refiero cuando digo de que la continuidad ya no es solo tecnológica, también es decisional. ¿Por qué? Porque hay nuevos escenarios de interrupción, nuevos escenarios que tal vez no teníamos contemplado y que debemos también incorporar en nuestros modelos de continuidad, porque un modelo puede degradarse silenciosamente y no lo sabemos. Podemos perder accesos a proveedores que dependen, de los cuales dependen nuestros procesos críticos. Hay corrupción, o envenenamiento de datos, entonces podemos enfrentar un incidente donde los datos que alimentan el modelo están comprometidos. Entonces acá no es solo recuperar la tecnología y el desafío es entender también de que mientras recuperamos el proceso y la capacidad de decisión, este, podemos estar expuestos a diferentes escenarios regulatorios. Entonces, donde incluso pueden detener la operación de la empresa por ciertos incumplimientos. Entonces, eso nos obliga a revisar nuestros planes con nuevas preguntas, si existen alternativas, si podemos volver a operar a través de decisiones humanas, si tenemos personas con competencias necesarias para hacerlo, cuánto tiempo podemos operar de esa manera y cómo sabemos cuán seguro es volver a confiar en el modelo. Porque cuando una organización depende de la inteligencia artificial para ejecutar una parte crítica de su proceso, la IA en realidad ya deja de ser simplemente una herramienta que soporta la operación. Comienza a convertirse en la operación misma. Entonces, si el negocio se detiene, porque la IA ya no solo está apoyando los procesos, en muchos casos es el proceso. Entonces todo esto que les he dicho hasta ahora, en realidad lo que introduce son problemas críticos que la mayoría de nuestros planes de continuidad no los tienen contemplados porque fueron creados en un contexto donde no había inteligencia artificial o donde la inteligencia artificial no gestionaba procesos críticos. Y en muchos casos ya no existe un respaldo manual o ese proceso fue reemplazado por una automatización. Entonces, cuando empieza a fallar, no hay una forma inmediata de continuar operando. Entonces, ahí es que ya no es que si la inteligencia artificial forma parte del proceso, si participa en decisiones críticas, si, si puede convertirse en una dependencia para la operación. Entonces, acá la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo gobernamos todo esto? ¿Cómo hacemos que el uso de la inteligencia artificial sea responsable? Porque identificar los riesgos es necesario, responder también lo es, o sea, prepararnos para responder ante cualquier evento también lo es, pero necesitamos también algo más, es definir quién decide, quién supervisa, quién responde, bajo qué criterios nos permitimos que una IA opere dentro de nuestra organización. Entonces, bueno, hasta acá todo lo que hemos visto de lo que es el riesgo de inteligencia artificial, que puede originarse por diferentes actores, se puede materializar en diferentes dimensiones, que se integran los procesos críticos, que comprometen nuestra capacidad de operar o decidir. Entonces, la pregunta que todos se pueden estar haciendo es, ya, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Porque el desafío no está hoy en que nos falten frameworks, porque en realidad tenemos un montón de frameworks de regulaciones de referencia, tenemos NIST, ISO, el OSWAT, tenemos un montón de mejores prácticas de las cuales podemos colgarnos y que no necesariamente vamos a hacer un Frankenstein de todas ellas, pero sí tomar lo mejor de cada una para generar algo que esté según la naturaleza, la complejidad y la madurez de nuestros negocios. Entonces, el verdadero desafío acá es convertir todo esto en un sistema de gestión, en un programa que funcione dentro de la organización. Y entonces ahí
antes de hablar de metodología, matrices, controles, creo que hay preguntas fundamentales que cualquier organización se tiene que hacer, sobre todo si el día de mañana queremos implementar un modelo de control de la inteligencia artificial o para el uso responsable de la inteligencia artificial. Debemos preguntarnos, ok, sabemos dónde están utilizando inteligencia artificial en la organización, entendemos qué decisiones se están tomando con ella, o sea, si está influenciando en las decisiones o se están tomando directamente. Nosotros podemos explicar esas decisiones cuando sea necesario. Si sabemos también qué datos utiliza, qué riesgos estamos introduciendo con esto. Y quizás una de las más importantes es quién responde. Porque podemos tener un modelo de gobernanza súper sofisticado, controles técnicamente robustos, pero si no existe claridad sobre estas preguntas, en realidad acá el problema va más allá porque es un problema de gobernanza. Y responderlas obviamente requiere algo más que tecnología. Acá hay que construir capacidades organizacionales concretas. Entonces, cuando hablamos de gobernanza de la inteligencia artificial, muchas veces pensamos inmediatamente en crear una política, formar un comité, pero esto va más allá. Ambos son importantes, pero gobernar requiere algo más. O sea, requiere reglas claras, o sea, qué usos están permitidos, o sea, si yo puedo usar solo Copilot o puedo usar todas las inteligencias artificiales, si las tengo bloqueadas o no, o puedo usar ChatGPT, las otras no. Entonces, tener esas reglas claras, qué usos están permitidos, cuáles requieren evaluación, bajo qué condiciones estamos dispuestos a utilizar inteligencia artificial. Lo segundo es, necesitamos roles y responsabilidades claramente definidas. Y acá me quiero detener un poco en que el riesgo de la inteligencia artificial es multidisciplinario. Acá las responsabilidades pueden ser difusas porque no está en una sola persona. Está embebida en diferentes áreas de la organización. ¿Por qué? Porque el dueño del proceso o del caso de uso debe responder por los impactos que esa IA puede generar en el negocio. Tecnología, datos, seguridad, privacidad, compliance, riesgos, también tendrán responsabilidades específicas dentro de sus ámbitos, pero la responsabilidad del caso de uso debe estar claramente asignada. Entonces acá es donde necesitamos una instancia que permita tomar decisiones, escalar excepciones y poder dar el go o no go de esos casos de uso que se quieran implementar. Entonces, y finalmente necesitamos también tener visibilidad, o sea, un inventario de los modelos que están empleándose o que existen en la organización, lo que se quiere hacer, porque difícilmente podemos gobernar algo que no sabemos que existe. Entonces, en definitiva, necesitamos saber qué tenemos, para qué lo usamos, qué decisiones afecta y quién responde por ello. Esa es la parte más importante. Y bueno, una vez que tengamos todas esas condiciones mínimas de gobernanza, ahí es donde viene el siguiente desafío, que es convertirla en una gestión cotidiana. Y entonces acá es donde pasamos del diagnóstico a la acción, porque podemos tener políticas, comités, marcos de referencia muy completos, pero la gestión del riesgo no ocurre cuando somos capaces de llevar, ocurre más bien cuando somos capaces de llevar el caso de uso a un caso concreto. Entonces, para hacerlo necesitamos un proceso que nos permita entender, priorizar, controlar y monitorear todo esto. Y es un poco de cómo pasamos esa acción. Entonces, eh, ¿cómo implementamos una gobernanza responsable? ¿Cómo implementamos un gobierno o una gestión de riesgo que nos permita tener visibilidad de todo, o por lo menos de lo más crítico de la organización y poder gestionarlos adecuadamente? Bueno, el primer paso, aunque parezca obvio, es entender. Eh, Parece obvio, pero muchas organizaciones todavía están intentando gestionar el riesgo sin tener completa visibilidad de lo que están utilizando o dónde están utilizando inteligencia artificial. Entonces acá, antes de evaluar el riesgo, necesitamos entender
qué problema estamos intentando resolver con un caso de uso, qué modelos o tecnología estamos usando, qué datos utiliza, qué procesos soporta, qué decisiones recomienda, toma o genera influencia, si hay terceros involucrados, porque acá el riesgo no depende solamente de la tecnología, depende fundamentalmente del contexto en el que está siendo utilizado esa tecnología. Y una vez que entendamos el contexto, podemos hacer algo fundamental para una gestión de riesgo efectiva, que es priorizar. Y acá hay un principio fundamental. No todos los casos de uso tienen el mismo nivel de riesgo. Entonces, no es lo mismo una tecnología que se genera documentos internos a una tecnología o un caso de uso de inteligencia artificial que toma decisiones que permite acceder, que una persona acceda a un crédito, que detecte fraude o que apoye una decisión médica. Entonces, la intensidad de la gestión y de los controles debe ser proporcional también al nivel de exposición. Entonces, necesitamos evaluar el impacto potencial, la autonomía de ese sistema, la sensibilidad de los datos, la criticidad de los procesos, el nivel de dependencia que estamos generando. Entonces, porque una gestión de riesgo madura de inteligencia artificial no significa que debemos tener el máximo control de todo, significa aplicar el nivel correcto de control al nivel correcto de riesgo. Y una vez que sepamos cuáles son los casos de uso de mayor exposición, ahí podemos responder a la siguiente pregunta y es, ¿qué controles necesitamos para mantener ese riesgo? Entonces, una vez que hemos identificado, priorizado, establecemos los controles y acá viene algo muy importante, que no basta con decir que tenemos un control, necesitamos preguntarnos si ese control es realmente efectivo para el riesgo que queremos gestionar. Dependiendo del caso de uso, podemos necesitar controles sobre los datos, validaciones del modelo, limitaciones de autonomía, mecanismos de aprobación, trazabilidad, monitoreo, supervisión humana. Y sobre ese último punto me quiero detener un poco y lo dije anteriormente, de que tener un humano en el proceso no necesariamente significa que tenemos el riesgo controlado. Esa persona debe entender que está supervisando, tener información suficiente para cuestionar el resultado y sobre todo tener la capacidad y autoridad para intervenir. Entonces, por eso los controles deben ser proporcionales al riesgo, pero también deben ser efectivos y demostrables. Y bueno, una vez que hayamos diseñado buenos controles, nuestro trabajo no termina ahí porque tenemos que seguir monitoreando y ajustando, porque una de las particularidades que tienen estos sistemas es que el perfil de riesgo que evaluamos hoy puede que no sea el mismo dentro de 6 meses. De hecho, esta presentación yo la di hace 3, 4 meses para ISACA Medellín y para hoy le hice cambios porque evoluciona tan rápido que hasta la misma forma en cómo vamos gestionando los riesgos cambia. Entonces, por eso es importante entender el contexto de uso, el comportamiento, el proveedor, porque aprobar un caso de uso no es el final del proceso. Necesitamos monitorear desempeño, incidentes, desviaciones, cambios relevantes y señales que nos indican qué nivel de exposición está cambiando. Y cuando eso ocurre, tenemos que ser capaces también de ajustar los controles, reevaluar los riesgos y si es necesario detener el uso. En otras palabras, esto no es una fotografía, es un proceso continuo. Entonces, ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Porque desde el punto de vista conceptual suena razonable, pero la pregunta es cómo llevamos esto a una herramienta de control o una herramienta de gestión concreta. Entonces, ahí es donde viene ese poder de operacionalizar todo este proceso. Una de las mejores prácticas que tenemos a nivel de riesgo es una matriz. Entonces, acá es que no es simplemente crear otra matriz para agregar al ecosistema GRC de la organización. En realidad se trata de con un instrumento que conecte el caso de uso con el riesgo que realmente genera y también partir entendiendo de qué hace y en qué contexto se utiliza. Luego podemos utilizar una taxonomía casi como la que les dije anteriormente, donde están los dominios, la causalidad, y ya podemos hacer uso del framework del NIT, que allí nos lo especifican bien. Evaluamos el nivel de exposición
con la regla que podemos conocer, impacto, probabilidad, podemos incorporar atributos de la NIS. Y muy importante acá es que dice, oye, pero ¿cómo podemos estimar una probabilidad si no tenemos historia? Entonces acá entra tal vez ese también entender bueno, dependiendo de lo que haga, qué tan probable es aplicar el juicio experto, buscar esta información en la web de qué tanto estos modelos han incorporado riesgos en nuestra gestión diaria. Y bueno, una vez que evaluamos el nivel de exposición, definimos los controles necesarios, establecemos cómo vamos a monitorearlo y de esta forma el framework deja de ser un documento de referencia y comienza a convertirse en una herramienta de decisión porque vamos a incorporar indicadores de monitoreo, tenemos evidencias de auditoría, entonces esto va a ser un ciclo que nos permita ir gestionando los día a día. Y podríamos usar una matriz, si no se tiene un GRC, una matriz tal cual como en Excel, como la hemos podido usar en otras materias. Entonces, llevado esto a la práctica, puede verse de esta forma. No voy a recorrer toda la matriz, pero fijémonos en la lógica de lo que les estaba diciendo un poco, o sea, que partimos del evento de riesgo o el caso de uso, el dominio en el que se manifiesta, en qué momento se manifiesta la causalidad, la intencionalidad, el momento, el impacto que tiene, la probabilidad que viene dada o puede venir dada por ese juicio experto o entender un poco cómo se está comportando este riesgo a nivel mundial. Y los atributos del NIS que nos van a permitir también clasificarla, el establecimiento de controles, KRI para poder monitorear y finalmente también cómo evidenciamos esto ante una auditoría. Porque acá esto, aparte de que nos permite hablar un lenguaje común entre negocios, tecnología, riesgo, compliance, seguridad, auditoría, acá no es solo documentar que conocemos nuestros riesgos. Acá es con estas herramientas, con esta información, cómo tomamos mejores decisiones sobre ello. Entonces, por eso la matriz de inteligencia artificial no puede convertirse solo en un documento que usamos o actualizamos una vez al año. Tiene que ser una herramienta viva que nos permita entender o tener ese panorama general de cómo lo estamos gestionando. Entonces, esto básicamente recorre todas las piezas que hemos visto en la presentación de hoy. Y bueno, como les decía, la matriz no puede ser un documento activo porque el riesgo cambia cuando cambia el modelo, cuando cambian los datos, cuando incluso cambia el proveedor o cambia el contexto en el que usamos la inteligencia artificial. Entonces necesitamos revisar ante cambios relevantes, monitorear esos riesgos de manera continua, conectarlo con los mecanismos de gestión de incidentes y de continuidad. Y si un evento llega a materializarse, nuestro objetivo no debe ser solo recuperar la disponibilidad. También necesitamos recuperar la confiabilidad, la trazabilidad, el control sobre las decisiones antes de volver a operar normalmente, porque recuperar una tecnología o un sistema que tenga inteligencia artificial no significa haber recuperado la capacidad segura de decisión. Y todo esto nos lleva a una reflexión final de que durante mucho tiempo hemos discutido que la inteligencia artificial, principalmente desde la velocidad de adopción, o sea, quién implementa primero, quién automatiza más, quién obtiene mayor productividad, pero creo que el verdadero diferencial competitivo no es quién adopte más inteligencia artificial, sino quién va a ser capaz de adaptarla con criterio, control y confianza. Porque la gestión de riesgo no puede frenar la innovación, de eso estamos claros, y más bien nosotros debemos ser soporte para la operación para que pueda innovar de manera responsable, de manera segura. Entonces acá se trata de crear las condiciones para que la organización pueda innovar de manera sostenible, porque los riesgos, entendiendo qué riesgos puede asumir, qué riesgos no puede asumir, y quizás allí, para quienes trabajamos en esto, dejamos de ser vistos solamente como quienes preguntan qué puede salir mal y podemos convertirnos en cómo apoyamos a quienes responden, cómo podemos hacerlo bien. Entonces,
para cerrar, quiero dejarles esta pregunta, y es que, porque estamos avanzando a una velocidad extraordinaria, o sea, la velocidad de la inteligencia artificial no necesariamente es la misma a la que llevamos nosotros, pero debemos preguntarnos ¿estamos diseñando sistemas verdaderamente inteligentes o sistemas que son capaces de decidir más rápido? Entonces, si queremos que la artificial genere un valor sostenible, no basta con preguntarnos qué es capaz de hacer. También tenemos que ver qué estamos dispuestos a delegar, bajo qué condiciones y quién responderá por las consecuencias. Entonces, muchas gracias nuevamente a Isaca Santo Domingo, a los que están conectados por este espacio, todos por acompañarme y espero que esta conversación nos deje sobre todo una invitación a mirar el riesgo de inteligencia artificial más allá de la tecnología y comenzar a integrarlo realmente en las decisiones del negocio. Entonces, ahora sí, encantada de escuchar sus preguntas y de seguir conversando. Ahí están todos mis Excelente. datos, me pueden contactar. Ah, el Sí. grupo Mujeres de Riesgo no es solo para mujeres, es para todas las personas. Para todas las personas. Sí, Excelente, yo, pueden Carly. Wow, seguir. yo quedé sumamente fascinado. Y antes de entrar a las sesiones de respuestas, de preguntas y respuestas, quiero mandarle un saludito a nuestros amigos y hermanos que nos visitan desde otros países como Bolivia, Argentina, Nicaragua, Salvador. Y también recordarle que los miembros que tienen más de 45 minutos conectados tienen derecho a un CPE. Yo, Carlis, me encantó la verdad y me quedo con algo bien bonito que tú dices, tantas cosas que tú dijiste, me quedo con algo, con una frase, la voy a parafrasear, la acomodé como un poquito aquí, ¿verdad? Que dice, la IA ya no solo es apoyo al proceso, en muchas ocasiones es el proceso. Por eso, el enfoque de la gestión de riesgo en este nuevo contexto ya no solo se enfoca a la continuidad de procesos, sino a la continuidad de la capacidad de tomar decisiones. Eso fue lo que pude agarrarte de lo que dijiste, ¿es correcto? Correcto, así es. Excelente, yo, Carly. Realmente me encantó. Lo voy a poner por ahí en una frasecita. Bien, señores, ya están abiertos los micrófonos para quienes deseen hacer alguna pregunta. Tengo una manita levantada por aquí y no la veo, tengo dos, no la, bueno, Fidel, de Fidel Heldes. Adelante, sí, Fidel. también. Perdón, cedo el micrófono a Sammy Morel, que lo levantó primero. Samuel, adelante. Un caballero, señor, ¿eh? Samil, adelante, Samil Morel. Bueno, nada. Fidel, vamos a darle el paso a usted. Muchas gracias, profesor. Eh, para aportar a la comunidad, voy a citar las palabras de la VP de Tecnología, Ángela Nieto. Tuve la oportunidad de conocer en un evento de SACA Executives en Cataluña. El peor escenario. ¿Qué es el peor escenario cuando no implementamos y colocamos límite a la IA? Y vamos a remontarnos a los PLC, la pirámide de Perdue, en donde tú tienes cada una de las capas con tokenización, con segmentación. Entonces, es lo mismo que pasa con la IA. Eh, He tenido la oportunidad de conocer fabricantes de primera línea de almacenamiento, de storage, no voy a decir nombre, ya que no hay cuña gratis, y han colocado un módulo de IA predictiva. Yo siempre digo que uno tiene que evolucionar. Y las palabras inmortales de don Rudy Simon dijo, el próximo profesional de tecnología tiene que tener cuatro ejes transversales: Learning Machine, IA, ingeniería de datos y la parte de ciberseguridad. Yo creo que el ser humano ha tenido que evolucionar. Fíjense cómo de repente los discos duros, las memorias han subido de precio. Estamos hablando de volver a la energía nuclear para alimentar data centers de IA. ¿Mm? Ujú, Enfriamiento en el mar también. O sea, pocas palabras, tenemos que evolucionar en unos tiempos, pero también justificar la inversión a los policymakers. Porque ¿cómo yo voy a justificar un producto que no le voy a sacar provecho? Yo siempre digo que hay que hacer un buen estudio de planificación, límites, evaluación, especialmente, y también la parte de vulnerabilidad, que es uno de los temas más importantes, para evitar filtraciones, fuga de información, intrusión también. Eh,
profesora Yokairi, excelente exponencia. Yo creo que, como siempre, estos momentos son casi de café para uno tomar. Bueno, tengo té, provecho. Y era importante. Gracias. Excelente. Tú sabes, Fidel, aportando un poquito, me gusta mucho cuando Yocarli habla del uso de inteligencia artificial responsable. Y esto porque realmente el uso de la inteligencia artificial, como tú bien dijiste, tiene un costo, un impacto ambiental completamente considerable. Se estima, se dice, ¿verdad? No tengo, sí tengo los datos por ahí, pero de manera fehaciente no lo he podido medir, pero por cada 10 palabras se lleva en consumo el equivalente a un vaso de agua. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esa responsabilidad a la hora de nosotros utilizar una inteligencia artificial, que eso tiene un impacto ambiental considerable, por eso es importante saber lo que es la ingeniería de prompting y todo esto, y tener bien claro un objetivo antes de uno sentarse en una inteligencia artificial a prontear, ¿verdad? Tiene que tener bien claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a conseguir para conseguir el menor impacto medioambiental. Sumamente Claro. correcto. No, no Jimmy, es solo impacto financiero, hay el impacto legal, el ambiental, como tú lo dijiste, que es impresionante la cantidad de recursos que se emplea cuando nosotros simplemente podemos hacer una pregunta: ¿qué cenaré hoy? Porque hasta esos usos le damos. O esas imágenes virales que a todos nos gusta igual hacer, porque me incluyo. Entonces ahí tener también esa conciencia ambiental es lo que también debemos considerar en esto de uso de IA responsable. Sam Altman pidió que por favor no saluden a la inteligencia artificial ni le den la gracia. Simplemente sean objetivos, créame esto, dame esto, si te lo dio ya, no le den la gracia, porque ella no se calla mientras tú le vas diciendo gracias, un placer, ella te va respondiendo, siempre vamos a estar aquí a tu orden, y todo eso tiene un costo medioambiental. Bien, vamos ahora sí a ver, Samil, si tiene la oportunidad. Samil, bueno, parece que se fue Samil. Sí, Jimmy, Jimmy, adelante. la mano levantada. Sí, adelante, Jimmy. Están tímidos. Y estamos como en la emisora que llama, aló, se cayó la llamada. Sí, sí, está Bien, tímido. señores, vamos a dar otra oportunidad a otra persona, vamos a ver, alguien más. No sé, yo, Carly, si Sí, quiere comentar algo más, lo que no, se pone en sintonía, ¿verdad? sí, por lo menos Luis Matías hizo un comentario muy relevante que dice que eso se resuelve instalando la skill a la IA para que no gaste tantos tokens al momento de una instrucción. Eso realmente es así. Por lo menos en el caso de Cloud es así, que por lo menos no sé cuántas skills yo les he cargado a Cloud para tratar de llevarlo igual a que me genere resultados también que vayan más con mi tono o mi forma de trabajar. Entonces, esa es una buena recomendación la que nos da Luis, de poder irlo entrenando para obtener mejores resultados y gastar menos token también. Jimmy, la pregunta de Jimmy era que por qué bloquearon Mitos o Mitos, esto es la de Cloud. Sí, allí era por un tema de seguridad nacional. Estados Unidos lo mandó a bloquear en su momento porque al parecer generaba problemas de seguridad nacional. Ahí Perfecto. volvió Jimmy. Está- Está pillando. Mientras tanto, mencionaste Skiller, que aquí hay una comunidad también de estudiantes. No sé si pudiera ilustrarnos un poquito también qué son Skiller, para qué se utiliza y por qué nos ayuda a reducir los tokens. Ya, esas son como las habilidades que tú les vas cargando, o sea, son las habilidades que tú le cargas a la IA, son instrucciones predeterminadas donde tú le dices, cuando yo te consulte sobre el tal tema, necesito que me respondas de esta forma, o sea, le puedes incluir el tono como quieres que te responda. Necesito que me respondas de esta forma, revisas tales documentos, vas a la fuente, le das todas las instrucciones de cómo debe operar para hacerla más eficiente.
Ahí tiene el Entonces, tema de la en cloud se temperatura. llaman skill, en GPT pueden ser los mismos GPT o los proyectos, igual que en Copilot también. Entonces, donde tú les vas dando las instrucciones de cómo quiere que opere y eso lo hace más eficiente y así no tienes que darle nuevamente lo que hablaba ahorita del prompting, no tienes que estarle cargando las instrucciones una y otra vez. Excelente, excelentísimo. Lisandro, adelante. Se cayó la llamada. Fidel, adelante. ¿Me escuchan? Ah, Lisandro, perfecto, ahora. Ok, ustedes como como academia que pueden a estudiantes capacitarlo, también ustedes trabajan para empresas para implementar todo esa tecnología de IA y dar un seguimiento y automatizar el proceso. Bueno, nosotros desde ISACA, nosotros somos agnósticos, ¿verdad? Somos enfocados en el aprendizaje, en la enseñanza y todo esto, pero te puedes acercar a cualquiera de los consultores, porque nosotros albergamos una comunidad de muchos profesionales con bastante skill que te pueden también facilitar en eso, pero ya tendría que acercarte a uno de ellos para que te pudieran apoyar en ese tema. Pero nosotros nos enfocamos más, ISACA, ¿verdad? ISACA Santo Domingo, ISACA en general, nosotros nos enfocamos más en propiciar los conocimientos, en facilitar los conocimientos a través de nuestros cursos, a través de nuestros talleres y a través de nuestras charlas. Súper. Bien, tengo Jeffrey Canela por ahí. Gracias. Tengo una inquietud y es acerca de la certificación de CISM, en la cual ya se estará incorporando la versión 17 en septiembre. Entonces, en esta versión, en cuanto a los nuevos contenidos, se estará incorporando la parte de inteligencia artificial en cuanto a gobernanza. Esto en cuanto al NIST, AI, RMF. Y me causa un poco de, diría, inquietud de saber en qué dominio se va a incluir esta parte, si sería íntegramente en el de gobernanza o se va a distribuir información acerca de ella en los diferentes dominios, o si se va a integrar un nuevo dominio como tal. Mira, realmente yo no he leído el paper, pero según lo que yo he podido escuchar, es que se va a distribuir en las diferentes áreas, porque inteligencia artificial no es solamente riesgo, no es solamente gobierno, también hay un tema de gestión de incidentes con ciberseguridad, entre otros. Realmente no te pudiera investigar un poquito más, incluso te pudiera pasar a uno de los compañeros que quizás se hayan leído el paper, pero me parece que va a ser distribuido. Ahora, lo que sí, yo te puedo asegurar que después que tú logras el CISEM, tú puedes también optar por otra certificación que va un poquito más allá, que es de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, pero para esto, como prerequisito, tiene que ser certificado CISEM. Entendido, gracias. Súper. Fidel, adelante, o le damos el chance a Jimmy, a ver si Sí, dale, dale, Jimmy, vamos. todo un caballero. Adelante, Jimmy. Excusan, profesor, por alguna razón el Zoom me puso Jimmy Manuel Figuereo, no sé, no entiendo por qué, pero yo soy Cándido, que vengo de parte de Tarendi. Suplantación de identidad, señora, tenemos aquí por parte Ya de yo su. estaba asustado ya, vaca. No, Adelante, Cándido. yo Cándido. Yo fui el que hizo la pregunta sobre el LM o la inteligencia artificial de Mythos o Mitos para los Ujú. muchachos. Mi curiosidad es porque yo, según estuve leyendo, es que Mitos estaba descubriendo muchas vulnerabilidades que tenían desde hace muchísimos años que ni siquiera se sabía que existían y que prácticamente iba a ser una inteligencia artificial accesible para todos. Y ya con ese conocimiento tan profundo a nivel de kernel y de todo, yo quiero saber un poquito a nivel técnico por qué realmente así dejó de existir de la nada y si hay alguna forma o de uno tenerla. Bueno, no sé si Carly.
Yo le O podía sea, contar. el bloqueo en realidad viene desde el mismo Anthropic. No, o sea, no hay forma, a menos que ellos lo desbloqueen, no hay forma de que puedas acceder. Entonces la herramienta era tan potente que no convenía tenerla disponible para todos. Entonces asumo que tal vez la podrán tener disponible para ciertos sectores o ciertos perfiles, pero eso es algo o sea, Anthropic lo manejará y lo dirá. Allí de verdad se sale de mi rango de conocimiento los detalles técnicos asociados a eso. Sí, puedo apoyar que la vulnerabilidad que dice Cándido, me imagino que te refieres a OpenBCD, que tenía más de 26 años ahí y nunca, nunca se había descubierto. También es importante aclarar que el 2025 cerró sumamente interesante con el costo total de lo que es el cibercrimen y ciberdelito a nivel mundial, porque todo esto fue impulsado mayormente con la inteligencia artificial. Más de 10,5 trillones de dólares fue el costo total a todas las empresas, y el crecimiento y el uso de las inteligencias artificial fue más de un 90%, y más del 40% fueron con Zero Day, vulnerabilidad de Zero Day descubierta, y más del 30% las empresas reportaron que no habían detectado ningún tipo de patrón anómalo en el momento en que se estaba haciendo los ataques, por lo que quiere decir que ese 30% de empresas que realmente fueron atacadas exitosas, la IA de una forma u otra aprendió lo que era el sigilo, es decir, aprendió ser, comportarse como un APT, aprendió lo que amenaza persistente avanzada, que la idea es eso, ser sigiloso y poder lograr todo este tipo de cosas, pero el nivel de entrenamiento, nivel técnico, obviamente eso es algo, digamos así, de Anthropic, ¿verdad? ¿Cómo que se le dice? Su ventaja competitiva. Por eso fue tan llamativa y fue tan el boom que incluso el Pentágono la quiso, y Anthropic simplemente le dijo, no, mira, yo no puedo darte esto en que tú no puedas utilizarlo, en que tú puedas utilizarlo de manera libre. Entonces, ahí hubo un dime un direte, hubo algunas cosas entre el Pentágono y el personal de Anthropic. Bien, Fidel Heldes, adelante. Digo, no sé, Cándido, si te respondimos ahí con esto. Sí, me queda claro, aunque creo que hay que seguir buscando más información porque Claro. la IA tiene cambio cada 3 días y está difícil en verdad seguir el paso. Sí. Esto es, como bien dijo yo, Wow. Carlos, esto es continuidad. Sí, y claro, hay algo importante que lo dijeron Luis y Gustavo, que hablan de Flake Fight, que es una versión que efectivamente fue creada sobre Maitos y que restringe un poco estos temas de seguridad o de vulnerabilidades por las cuales el gobierno de Estados Unidos decidió o ordenó que se suspendiera su uso. Excelente, excelente. Ahora sí, Fidel. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocer al oficial James Morrison del Bureau del FBI en el evento de HP Discovery. Y dentro de su keynote tocó un tema muy importante, la parte de ataque usando este tipo de tecnología. Él mencionó, hoy en día las agencias de gobierno y de defensa no se enfrentan con un hijo de papá y mamá en un sótano. Estamos hablando de organizaciones criminales con poder de fuego. O sea, en pocas palabras, tendrán acceso a una computadora cuántica y hacer un brutal force para romper una clave de 16 caracteres. Ese es el detalle. Entonces, yo siempre digo que nuestras organizaciones, especialmente el sector técnico, el sector bancario, tienen que primero utilizarlo, como dicen en Perú, zonificación, segregación, autenticación biométrica para poder verificar información y evitar la suplantación de identidades, que es uno de los temas más importantes. También está pasando también en el mundo académico. Justamente estoy terminando una maestría católica, universitaria, y tocamos ese tema, la parte de cómo los profesores de hoy en día enfrentan que la información que captó el estudiante la pudo procesar, fue procesada por una IA. O sea que estamos en una vertiente muy interesante, que lo que es importante es colocar límites
y colocar las verificaciones. Por eso los análisis, de ejemplo, cuando son lenguaje natural o lenguaje ya de un ser humano, se detecta, es como su huella digital, su ADN. Y ya finalizando, vuelvo a decir, Charles Darwin fue muy visionario cuando dijo, la especie no es la que evoluciona, sino la que se adapta. El Homo sapiens tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, como Gutenberg cambió el paradigma de un papel manuscrito a un papel impreso. La información fluye en segundos, como dijo el señor Cándido. En minutos puede cambiar todo un panorama. También hemos visto cómo la guerra de Ucrania incentivó una tecnología de drones de ataque que hace aparecer los cohetes alemanes B-2, un simple mosquito, con unidades que pueden tener tus datos biométricos y cazarte en hambre. O sea, yo creo que estamos ante un gran paradigma que me recuerda mucho, rápidamente para concluir, la famosa ley de Asimov, el famoso científico nuclear que escribió libros de ciencia ficción, las tres leyes de la robótica. O sea, vuelvo a decir, saber implementar, saber justificar y poner límites. Por eso Europa entró con el GDPR para regular el flujo de datos, de información personal. Vimos como Cambridge Analytica, el escándalo de Facebook, también abrió otro paradigma. Yo creo que tenemos que nuestras organizaciones tener equipos de ideas, o sea, innovación y desarrollo, pero de, como dicen, una investigación como si fuera un clase del Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí. Esto es un tema para otra segunda sesión. Realmente ha sido muy exquisito. Sensei Rafael, Sensei Yokari, fue excelente speech. Y agradezco el tiempo. Inmenso placer, Fidel, Sensei Fidel. No, Sigun hay que decirlo, Sigun el maestro de los maestros. Jos Carly, adelante, tiene ya para cerrar. Sí, no, mira, agradecerles a todos la conversación, ha sido muy enriquecedora y ojalá nos volvamos a ver en un próximo webinar a seguir conversando sobre estos temas que son bastante interesantes, porque está evolucionando todo a una velocidad que nos estamos quedando realmente cortos. Entonces es importante vivir en estas jornadas de actualización y nutrirnos conjuntamente. Y bueno, a sus órdenes para cualquier duda, comentario, dejé mis contactos anteriormente, me pueden seguir en LinkedIn y ahí seguimos conversando y compartiendo conocimiento. Gracias por la invitación a ustedes, Rafael, Rosa, y Excelente, que tengan buenas noches. Gracias a ti, excelente, Carly. Yokari. Gracias por Gracias. la disponibilidad. Jóvenes, cualquiera que quiera a dar una exposición, apoyarnos en transmitir conocimiento, pues hay un enlace en que pueden inscribirse, así como hizo Yokari, que con su toda disposición dijo que estaba interesada en dar este tema y lo estaremos contactando para coordinar el día y la hora. Rafa, gracias. Te dejo ya para que cierres. No, nada, gracias a todos ustedes. Realmente me lo disfruté. Yo no sé ustedes, pero yo me lo disfruté. Esta charla súper especial que nos acaba de dar Nos dimos Carly. cuenta, nos pasamos unos minutos, pero fue muy interesante. Eso es También así, yo sí. me lo disfruté. Eso es así, sin más, señores, porque ya el tiempo no perdona, ¿verdad? El tiempo es justo y nada, señores, que se repitan, señores, pasen buenas. Gracias, yo, Carly, y gracias a los demás. Chao. Bendiciones. Buenas noches. Manténgase atento a nuestros webinars. En agosto tenemos otro muy interesante. Está bien, muchas gracias. Pasen buenas noches. Igual, Muchas gracias. a ustedes. Buenas noches. Jimmy, deja de compartir los enlaces, como 30, Jimmy.